Me presento. Soy alguien que no tuvo la oportunidad de conseguir ni leer la obra de Dougal Dixon, Afterman. Y tengo entendido que únicamente existe la versión en español de España. Por ende me di la tarea de dibujar y escribir todo el libro para que personas como yo puedan disfrutar de esta obra maestra de la evolución especulativa. Lo que verán a continuación son los dibujos y escritos que yo hice, a excepción de ciertas partes. Sin más vueltas al asunto les presento Después del hombre, una zoología del futuro. Introducción del autor. La evolución es un proceso de mejora. Por lo tanto, al ver a los animales y plantas actuales y sus interacciones, su delicado equilibrio entre la flora, los herbívoros y los carnívoros, la precisa ingeniería de la columna vertebral de una jirafa, la delicada forma de la pata del mono, que le permite agarrar objetos y trepar árboles, la sutil coloración de la piel de la víbora bufadora, la cual la camufla por completo en las hojas secas del bosque. Y proyectar todo esto al futuro es imposible. ¿Cómo se puede mejorar la perfección? El hombre llevó a esto al extremo, extinguió especies que ya estaban en declive y destruyó sus hábitats naturales antes de extinguirse a sí mismos, permitiendo que la evolución vuelva a trabajar y repare su daño y llenando los vacíos que dejó esto gracias a los animales que el hombre consideró pestes. Los animales domésticos, modificados para el beneficio humano, se han extinto. El resultado es una zoología ambientada 50 millones de años en el futuro. Este mundo futuro se describirá como si lo hubiera escrito un viajero en el tiempo. Siéntense, aventureros, y disfruten del espectáculo y el drama de la evolución de la vida en el planeta. Arbolado templado y pastizales. Los conejilopes. Durante la era del hombre, los principales animales de pastoreo eran los ungulados. Eran generalmente animales corredores de complexión delgada, capaces de correr de sus depredadores y con dientes perfectos para cortar hojas y hierba. Fueron ampliamente utilizados por el hombre para sus propios fines. Vacas, cabras, ovejas y caballos al ser domesticados con la extinción del hombre, estos no pudieron sobrevivir por su dependencia. A los ciervos no les fue mejor puesto que vastas extensiones de bosque fueron destruidas para construir ciudades y posteriormente los ciervos desaparecieron. ¿Qué animal podría ocupar este lugar? ¿Hay un nicho ecológico vacante? ¿Qué criatura podría tomar la iniciativa? Un animal de pastoreo compacto, el conejo, una plaga para el hombre que tras su extinción, el conejo con su versatilidad y corto ciclo reproductivo le permitieron desarrollarse con éxito en varias formas. Conejílope desértico. Ungulagus flagus. Una criatura de complexión más ligera con orejas largas y un pelaje corto color arena, el conejílope del desierto no mide más de 3 metros de largo y se encuentra en zonas áridas de todo el mundo al de las zonas templadas. Conejílope montañés. Ungulagus scandens. Es el más pequeño de todos, se encuentra a lo largo de las montañas occidentales del continente norte, tiene una dieta escasa de pastos, tubérculos y habas. Conejílope ártico. Ungulagus hirsutus. De complexión robusta con rollos de grasa aislante, el conejílope ártico se encuentra en el extremo norte, en la región de la tundra y el bosque de coníferas. Conejílope común. Ungulagus silvicultrix. Habitan en bosques templados, crece hasta alcanzar 2 metros de altura y su pelaje lo camufla entre los árboles, comúnmente vive en manadas de entre 2 y 12 miembros. El más exitoso es el conejílope, Ungulagus ap. Ocupa ahora el nicho de los extintos ungulados, no cambió casi nada salvo por su tamaño, sin competidores ocupó el nicho ecológico vacante. Los primeros conejílopes anteriormente, Macrolagus spp. Conservaban el salto de sus antepasados, pero era más eficiente en pastizales abiertos, no en el espacio reducido del bosque que ahora habita, aunque aún existen conejílopes saltadores. La mayoría son conejílopes corredores, más parecidos al ciervo moderno. Varias especies del conejílope saltador aún sobreviven. Este grupo evolutivamente más antiguo consiste en animales del bosque que se alimentan de hojas. Se mueve con saltos que recuerdan a su ancestro, mientras que su forma corredora se mueve como los ciervos. 10 millones de años después de la extinción del hombre, el conejílope alcanzó el tamaño del ciervo y sus patas, antes diseñadas para saltar, se convirtieron en patas largas y delgadas ideales para correr. Desde el pie hasta los dedos del conejo fueron cruciales para su evolución. Ahora el conejílope corredor es el más abundante en el mundo, desde la tundra y los bosques de coníferas del extremo norte, hasta los desiertos y selvas tropicales. Los depredadores. El auge de las ratas depredadoras, el principal grupo carnívoro. En el mundo de los mamíferos, los depredadores eran tradicionalmente carnívoros especializados con dientes modificados para apuñalar, matar y desgarrar carne. Con patas diseñadas para saltar y perseguir presas. Lobos, leones, dientes de sable, eran las criaturas que se alimentaban de los dóciles herbívoros manteniendo su número controlado. Pero al ser tan limitados en cuanto a su esperanza de vida, eran muy sensibles a los cambios de la naturaleza y la población de sus presas. La esperanza de vida de cada especie era de tan solo 6 millones de años.
Hoy están casi extintos, excepto por un grupo de formas aberrantes y especializadas que se encuentran en el bosque de coníferas del extremo norte y el continente insular sudamericano. En las áreas templadas los descendientes de los roedores ocupan este nicho. Cuando los carnívoros estaban en su apogeo, los roedores y particularmente las ratas adquirieron un gusto por la carne y la carroña. Gracias a su adaptabilidad aseguraron su supervivencia, sus dientes le permitan una amplia gama de alimentación, tenían 2 incisivos afiliados en la parte delantera de su mandíbula, muy diferente a cualquier carnívoro. A medida que las ratas ocupaban su nicho ecológico, sus dientes evolucionaron para desarrollar puntas largas y afiladas punzantes en los incisivos, y las muelas cortantes, además de ya no masticar en un movimiento rotatorio triturador, sino de arriba hacia abajo más potente. Gracias a esto se irradiaron en formas y variedades por todo el mundo. El enfimorfo. Amimorphodes longipes, oriundo de las llanuras del resto del mundo. Está construido para la velocidad, su cuerpo es muy flexible y alcanza una velocidad máxima de hasta 100 km por hora. El rebín templado, Vulpemix ferox, es el depredador rata más primitivo, se alimenta de pequeñas aves y mamíferos. El Janiset, Viverius brevipes, este depredador se alimenta frecuentemente de cortezas, le gustan mucho los árboles y se alimenta de carroña muy frecuentemente. En las latitudes templadas, los que pastan y ramonean en las llanuras y bosques, antes presas del lobo, hoy son presas del falango, Amimorphodus cynomorphus, la especie más común de depredador. Una rata muy grande similar a un perro que caza en manadas. La evolución de esta forma implicó la modificación de las patas, ahora más largas y sofisticadas, con pies pequeños y almohadillas gruesas, es el depredador rata más común. El falango es el principal depredador del conejílope, seleccionan a la presa más débil y la persiguen hasta el agotamiento. Es el miembro más grande de la familia, aunque su forma de rata es inconfundible. La dentición de la rata ancestro, que consiste en incisivos en crecimiento, delanteros, y dientes de gestación, traseros, revelan su origen hereditario. En contraste, más ratas depredadora carnívoras tienen incisivos punzantes, delanteros, seguido de una fila de dientes cortantes, traseros. Criaturas subterráneas. El sotobosque de un bosque templado, denso de humus y hojarasca, y enriquecido anualmente por la caída otoñal de las hojas caducas, proporciona una rica fuente de refugio y alimentos para todo tipo de animales. Los principales consumidores de este material son las bacterias e invertebrados, como gusanos y babosas, que a su vez sirven como alimento para mamíferos y aves. Gracias a esto múltiples animales mantienen el mismo estilo de vida, como el conchoque, Armatechino impenetrabilis, un descendiente del erizo primitivo. Las espinas de su antepasado fueron reemplazadas por placas blindadas con bisagras que pueden unirse para formar una esfera inexpugnable cuando el animal se siente amenazado. Tiene una longitud total de 30 centímetros. Es imposible atravesarlo o agarrarlo, por lo que el animal no encuentra como comida a este animal, es más problemático de lo que lo vale. El topo colmilludo, Sealprodens talpiforme, adoptó una forma similar al topo de hace 50 millones de años, con una vida subterránea en madrigueras y con una forma aerodinámica, pelaje aterciopelados y patas como palas. Sus fuertes extremidades y poderosas patas del topo colmilludo le permiten excavar en suelos más duros. Además cuenta con 2 enormes colmillos largos y una cola de paleta. Al excavar hace movimientos giratorios para que sus colmillos atraviesen la tierra, come gusanos, insectos, ratones y lagartijas. Espera muy cerca de la superficie, cuando escucha a su presa salta a atraparla. Un ejemplo de un animal insectívoro que ahora es carnívoro es el sapo hoja de roble, Grima frondiforme, tiene este nombre por el crecimiento carnoso en forma de hoja en su espalda, con la cual se camufla entre las hojas, extrae su lengua en forma de gusano y la usa como sehuelo. Los habitantes de los árboles, mamíferos y aves de la copa de los árboles. Los mamíferos herbívoros abundan en los árboles de los bosques caducifolios, comiendo brotes de hojas en primavera y fruta y nueces en otoño. La ardilla de cuerpo alargado llamada chirino, Tendenstiurus rufus, es el herbívoro común. Desciende del roedores excavador de árboles del norte y a medida que se mudó al sur ya no requería hacer huecos en los árboles, por lo que sus dientes se reducieron, pero mantuvieron su cuerpo adaptado a una vida arborícola, como su primitivo ancestro la ardilla gris. Con el tiempo redujo el tamaño de sus patas y las endureció, contando con garra prensible y su cola se encogió adquiriendo dureza con una serie de escamas, con 3 puntos de unión que lo anclan al árbol mientras se alimenta. Se limita a aferrarse de árbol en árbol y por esto solo habita en matorrales como su principal depredador son las aves rapaces y vive en madrigueras en los árboles. El chirino avanza en una serie de bucles y estiramientos que recuerdan a una oruga, fuertemente sujetado al árbol con su cola, con su largo cuerpo logra cualquier ángulo. Una piel dura y correosa además de escamas cubren la parte inferior de la cola del chirino. La perforación de los árboles es la especialidad del timbalero arborícola, Probosciumpus spp. Perforan árboles con sus dientes en forma de cincel, extrae a la larva o insecto con su propóside y la detecta con unas cerdas sensoriales en sus patas y con sus grandes orejas, es una especie de musaraña.
Luego de hacer un agujero en la corteza con su diente de cincel, el timbalero arborícola retira la larva con su propósito cartilaginosa. En realidad, las aves son las dueñas de los árboles, al poder volar tenían más fácil acceso a la copa de los árboles y se dieron cuenta de que era más seguro que el suelo, por lo que muchas aves desarrollaron dedos curvos para sostenerse de las ramas. En una especie, el ganso arborícola, Pendavis budactylus, posee solo dos dedos permanentemente curvados, que le permiten colgarse boca abajo fácilmente, permaneciendo así largos periodos de tiempo. Animales nocturnos. La vida nocturna de los bosques templados. Al caer la noche en el bosque templado, los animales que duermen de día forman un conjunto nuevo de animales. Aves nocturnas, murciélagos e insectos como un conjunto diverso de criaturas y numerosas como las diurnas de noche, las polillas y moscas nocturnas salen y atraen murciélagos insectívoros. La forma del murciélago resultó ser muy exitosa, no cambió casi nada desde su aparición hace 100 millones de años, solo cambió su ecolocalización, con orejas grandes en la parte delantera de su rostro y quedó ciego. El murciélago ronronado o PRRR, Caecoterus spp. Se llama así por el sonido que hace. Las sensibles orejas del PRRR están ubicadas al frente de su cara para capturar todo el sonido posible. Las grandes aves rapaces, que combinan características de águilas y búhos, vuelan en silencio listos para atrapar una presa. Los ojos frontales actúan como lentes de gran apertura para aumentar la cantidad de luz que llega a la retina, proporcionando un campo tridimensional de todo su campo de visión. Además de dotarlo de visión nocturna. La mayor ave depredadora con ojos de búho mide más de 1 metro. Entre sus presas se encuentra el lutin, Microlagus musops, un descendiente del conejo. Los lutin compiten con los roedores como el ratón y el tobillo, en algunas zonas los han reemplazado completamente, se alimenta de noche y de día, descansa en grietas de raíces de árboles y en agujeros en el suelo, sus grandes orejas delatan su descendencia. Otro animal es el pico ciego, Terebradens tabauris, un insectívoro completamente ciego, una musaraña cuyos incisivos se alargaron para formar una especie de pico para escarbar en la tierra, está cubierto con pelos sensoriales y oídos extremadamente agudos cuyos músculos le permiten tomar una forma de trompeta para oír la madriguera subterránea. Tiene una longitud de 12 centímetros. El rátalo, Melesuneus silvatrius, es un depredador muy grande descendiente de un linaje insectívoro con una forma similar a un tejón extinto. Tiene un hocico alargado y patas anchas con garras largas para escarbar madrigueras, caza cualquier cosa que se le cruza. Los humedales. Vida en los pantanos y ciénagas. En latitudes templadas, los humedales son zonas aisladas ampliamente dispersas por todo el continente norte. Además de estanques, lagos y ríos también están en marismas y ciénagas cerca del mar, turberas mal drenadas y zonas con inundación regular. Son hábitats que albergan una variedad de ecosistemas. Uno de los mamíferos acuáticos más inusuales es el frítil, Aquambulus hirsutus, un diminuto descendiente de las musarañas. Su longitud excluyendo su cola es de 5 centímetros, siendo uno de los mamíferos más pequeños. Aunque su cuerpo es delgado, tiene una cola y patas anchas cubiertas con pelos hidrófugos que distribuyen su peso sobre el área haciendo que pueda flotar. Se alimenta de larvas de mosca y jejenes perforando sus cutículas externas con su hocico tubular con el que le succiona su jugo vital, se asegura de no romper la tensión del agua. Otro mamífero típico de ríos y lagos es el cañizanco, Arundopes virgatus, sus patas y cuello delgado junto a sus rayas verticales lo vuelven invisible ante los depredadores, su cabeza y cuello son inusuales, casi todos los mamíferos tienen 7 vértebras cervicales, el cañizanco tiene 15, su largo cuello supone una ventaja sobre otros pescadores, sus dientes han tomado una forma casi reptiliana, con su largo cuello extendidos cierra hocico con dientes puntiagudos sobre el pez. El cañizanco permanece inmóvil en el agua hasta que un pez nada bajo él, sumerge su cabeza, saca el pez y se lo traga. Mide 1 metro de altura hasta los hombros, la parte superior de sus patas está cubierta de pelos que le otorgan camuflaje y protección. La garza pescadora, Butorides piscatorius, es otro pescador, crea pequeñas presas de agua donde colocan moscas y escarabajos que atraen con excremento o restos de peces, obteniendo comida fácilmente. Otra ave pescadora es el mirlo acuático de cuello largo, Apterocynclus longinuchus, que puede volar parte de su vida, el resto pierde la capacidad de volar. Migra lejos de su lugar de nacimiento y al llegar a su destino adopta una vida acuática, sus alas se atrofian perdiendo fuerza para volar. Sus alas solo se usan para el equilibrio y para nadar bajo el agua. Bosques de coníferas. Los mamíferos ramoneadores. La evolución de los capricornios. Los remoneadores son los animales más grandes de los bosques de coníferas. Se alimentan de cortezas, musgos y líquenes. En todo el continente norte, las especies más prolíficas derivan del gigantílope africano. Mucho más pesados que sus ancestros los antílopes, pero no tan grande como un gigantílope, el único comparable con este son las formas peludas de la tundra. La diferencia del tamaño se debe a 2 períodos de migración separados.
El primero tuvo lugar hace 40 millones de años antes de que las grandes barreras montañosas entre África y Europa se levantaran. Cuando el gigante Lupe migró a las llanuras africanas, desplazó a Capricornio ancestral trasladándose hacia el norte, evolucionando en el gigantílope lanudo, Megalodocus spp. Tras llegar a los bosques de coníferas, los primeros capricornios adaptaron sus mandíbulas al nuevo hábitat. Los extintos rumianes no tenían una buena dentadura para ramonear, el capricornio utiliza su casco como un pico para cortar la hierba, ramas, cortezas y líquenes de las coníferas. La estructura córnea se ha modificado aún más en el capricornio acuático, Cornudens rastrostrius, que vive en la orilla de lagos y ríos. En el coma la placa córnea se extiende hacia adelante, formando una estructura como un rastrillo con la que el animal come plantas acuáticas del fondo de lagos y ríos. Tiene dos anchos cascos que se encuentran en cada pie, evitan que se hunda en el barro. El capricornio acuático tiene un estilo de vida similar al hadrosaurio, equivalente en líneas generales a los dinosaurios con pico de pato de finales de la era de los dinosaurios. El capricornio ancestral, Pictonornudens, que existió entre 35 y 40 millones de años atrás, era más pequeño y de apariencia más parecida a los antílopes. La placa córnea de la cabeza no apareció hasta algún tiempo después. Estas estructuras córneas ornamentadas juegan un papel importante tanto en el cortejo como en las luchas por la dominación. La formación de los cuernos se desarrolla gradualmente en la adolescencia y la edad adulta temprana, y el casco se forma alrededor de los 3 años de edad. Existen varios tipos de capricornio, entre los cuales podemos destacar: Capricornio común, Cornudens vulgaris. Capricornio cornudo, Cornudens horridus. Como el capricornio común tiene mandíbulas inferiores largas y muerden poniendo sus incisivos inferiores en contacto con el labio superior. Al igual que sus ancestros antílopes, el capricornio cornudo, que es más primitivo, muerde poniendo sus incisivos inferiores en contacto con una almohadilla hueca en la mandíbula superior. Capricornio acuático, Cornudens rastropius, su casco aviaunos extendido y ensanchado, lo utiliza para alimentarse de plantas acuáticas. El capricornio mide 2 metros de altura hasta el hombro. Sus cuernos, originalmente desarrollados para la defensa, han evolucionado desde entonces en herramientas de ramoneo. Los cazadores y los cazados. La relación entre depredador y presa. Como otros hábitats, los animales de los bosques de coníferas tienen un patrón de cadena alimenticia, y siendo los carnívoros el eslabón final. Como los bosques templados, los cazadores son ratas depredadoras, cazando conejilopes y capricornios en manadas, seleccionando a los más débiles y ancianos haciéndolo correr hasta el cansancio, luego se turnan para atacar. El capricornio tiene cuernos grandes, por lo que supone un peligro para el cazador. Un depredador exclusivo de los bosques de coníferas es el mustizorro, Vulpemustela acer, un gran animal parecido a una comadreja y uno de los pocos carnívoros existentes. Mide 2 metros de longitud, siendo el depredador más grande de la región, además de tener una complexión baja, capaz de correr en la espesa maleza. Se lanzan rápidamente a sus presas. El mustizorro caza en pareja. No todos los depredadores son mamíferos. Aves como el pico ancho, Pseudofraga sp. Tiene una envergadura de 1 metro, pertenece al continente norte. Desciende de los estorninos y ocupa el nicho de las extintas aves de presa. Es el ave depredadora más grande de los bosques de coníferas. Posee una cola redondeada y alas anchas y romas con las que vuela rápidamente, además posee un pico y garras muy poderosas. Su pariente más cercano, el Parrops Rhepidorosteus, es completamente insectívoro y se parece más a su ancestro. Con tantos depredadores es normal que los herbívoros hayan desarrollado defensas, como la ardilla colipinchuga, Uniseurus spinacaudatus, con una cola larga y plana llena de espinas que reposan cuando descansa y se rizan cuando coloca la cola sobre su espalda. El castor moderno, Castor spp, adoptó una vida acuática, convirtiendo su parte inferior en una poderosa paleta para nadar. Además funciona como una extremidad de agarre para trepar árboles, consiguiendo alimento y material de construcción. Utiliza todo su cuerpo para nadar y construye sus madrigueras con estructuras bajo el agua con paredes de palos cubiertos de barro. La vida en los árboles. Aves y mamíferos que se alimentan de y en los árboles. A lo largo de la era de los mamíferos, los roedores fueron y son la especie más exitosa en los bosques de coníferas. Sus dientes son perfectos para alimentarse de los duros frutos y su pelaje caliente para el invierno. El capincel, Tenebra vermiforme, un roedor y pariente de los chirinos del bosque templado, con fuertes y grandes dientes junto a su cuerpo en forma de gusano, lo hacen un perfecto excavador de árboles. Excavan la madera viva para hacer madrigueras para el invierno, comen la corteza de los árboles retirándolas por completo. Su vida parasitaria provoca que el árbol muera en pocos años. Cada primavera se ven obligados a cambiar de árbol, las nuevas generaciones deben buscar nuevos territorios, migrando, y en el proceso son muy vulnerables ante los depredadores. Este control es muy delicado. Si los depredadores disminuyen, provocaría un descontrol en la población de capincel, provocando una deforestación sin precedentes. Cada primavera, el carpincel selecciona un nuevo árbol y construye un laberinto de túneles y cámaras de anidación como preparación para el invierno.
Los dientes incisivos del tapincel están profundamente enraizados en el cráneo, convirtiéndolos en la perfecta herramienta de excavación, agujerean el árbol para formar sus nidos. Ningún roedor es tan destructivo, en su mayoría se alimentan de frutos, como el ratolín, Scandemis longicaudata, con una cola prensil, es muy pesado para las ramas, por lo que se cuelga con su cola de ramas gruesas, para extenderse y recolectar frutos en cantidades grandes para el invierno. Crea madrigueras colgantes con hierbas, cortezas y agujas de pino, es lo suficientemente grande para vivir y almacenar alimento. Las garras de manos y patas le ayudan a trepar a la parte más alta de los árboles y con su cola se sujeta en las ramas mientras come semillas y frutos que otros arborícolas no alcanzan. De todas las aves come semillas la más grande es el gobleón vulgar, Paraloxus targa, presenta dimorfismo sexual, tanto en apariencia como en estilo de vida, el macho es más robusto y posee un gran y poderoso pico con el que rompe piñas de pino. La hembra carece del pico robusto y es más delgada y opaca, es completamente carroñera comiendo carroña, larvas, escarabajos y huevos. Puede que el antepasado de este ave sea más parecido a la hembra, el macho tomó esta forma para exhibición, el hábito alimenticio es secundario. El dimorfismo sexual de esta ave es tan drástico que macho y hembra parecen especies completamente diferentes. Tundra y regiones polares. Los migratorios, las manadas errantes y sus depredadores. En comparación a otras regiones la diversidad de animales y vegetación es mucho menor, pero cada una con un número grande de individuos. La baja biodiversidad se debe enteramente a las condiciones inhóspitas. Todas las especies de la zona vienen de zonas templadas, todos sus antepasados migraron obligados debido a la feroz competencia, las condiciones debieron ser horribles. Los insectos invaden la zona en verano, casi todos los voladores que son presas de aves como el pilófilo, Phalaenopus phalaenopus, su pico está rodeado de cerdas que forman un cono que dirige a los insectos directamente a su boca. Las cerdas del pilófilo extienden su área potencial de captura de insectos más allá de la región de su boca, cuando no vuela las cerdas caen hacia abajo, lo que le permite una visión frontal ininterrumpida. En verano se alimenta en vuelo, en invierno migra al sur y pierde las cerdas, desarrollando un pico largo y filo. El huevo es marrón y manchado, un camuflaje perfecto en la tundra y su vegetación. Para los mamíferos grandes la tundra solo es habitable en verano, en invierno migran al sur a los bosques de conífera. El animal más grande es el gigantílope pelanudo, Megalodorcas borealis, un pariente cercano de gigantílope tropical. Se diferencia por su tamaño y la gran joroba que lo ayuda a soportar la falta de comida en el invierno. Posee un pelaje invernal y pezuñas anchas que le impide hundirse en la nieve, se alimenta de musgo, líquenes y hierbas removiendo la nieve con sus cuernos, sus ojos son pequeños para evitar la helada y sus fosas nasales están rodeadas de vasos sanguíneos que calientan el aire al respirar. En verano pierde su pelaje y joroba, aunque permanecen tiras de pelaje invernal la mayor parte del verano. Por su tamaño casi no tiene depredadores, el barbudonte, Smilomys atrox, es único enemigo real. Desarrolló unos gigantescos colmillos, como el extinto tigre dientes de sable, al morder a su presa le provoca una hemorragia que acaba con el animal, el barbudonte es de la familia de ratas depredadoras, y los colmillos solo los tienen las hembras, el macho se parece más a un extinto oso polar. Tiene una bolsa especial para los dientes de sable y estos se forman a partir de los incisivos frontales, un patrón derivado de las ratas depredadoras. El marmonillo y sus enemigos, un ecosistema compacto. Como el suelo está constantemente congelado en la tundra, todos los roedores pequeños excavan la nieve. Uno de estos tuneladores es el marmonillo, Mixocricetus lemomorphus, que construye sus fortalezas con material vegetal, musgos y líquenes. El interior está dividido en cámaras, una para cada adulto. Similar al lemín del que podría provenir, tiene un gran impacto en la ecología de la zona. Su colonia puede empezar con 3 o 4 individuos, pero se reproducen muy rápido, crea fortalezas subterráneas con una red de cámaras y pasajes muy complejas que se expanden mediante crece su población, y con ello también el número de depredadores. Uno de estos es una rata depredadora muy común aquí, el rebín polar, Vulpemis albulus, una bestia de aproximadamente el tamaño de un zorro extinto y muy diferente de su primo del bosque templado. Tiene una cabeza con orejas y ojos pequeños para evitar la congelación, tiene un grueso pelaje marrón que es reemplazado por un pelaje blanco invernal, que lo camufla en la nieve. Aunque el rebín polar es más grande que el rebín templado, sus rasgos faciales son más pequeños. Los otros enemigos de marmonillo son principalmente aves, la más grande y principal depredador del marmonillo es el pájaro calzado, Cobardía niger, mide más de 1 metro y tiene un plumaje invernal, es un descendiente del cuervo, se parece mucho a una garza, de hecho en verano vive como una, pescando en arroyos, una vez en invierno sus piernas se cubren de plumas, escarba fortalezas de marmonillo con sus garras y pico. Otro depredador aviar es el urigán, Gustivapus septentrionalis, desciende de la urraca. Conserva su color pero tiene un pico ganchudo y alas puntiagudas, en verano caza roedores y aves pequeñas, en invierno come carroña, su éxito se debe a la forma parasitaria en la que pone sus huevos teñidos de otras aves para que éstas los cuiden como propios.
Luego de 4 a 5 años la población de marmonillo crece tanto que el alimento ya no es sustentable y se ve obligado a migrar. En este punto es cuando los depredadores aniquilan hasta el 40% de la población. Las madrigueras abandonadas sirven como refugio para otros animales como la perdiz negra menor, la Gopa minutus, vive exclusivamente en fortalezas de marmonillo e incluso conviven con estos, generalmente cuando la mayor parte de su población ya ha migrado. Océanos polares. Vida en los mares del norte. El océano polar del norte no tiene salida al mar y está permanentemente congelado y constituye sustancialmente el clima frío de la región. La capa de hielo se mantiene únicamente porque el agua dulce del área circuncidante lo alimenta. Esto le da al mar un nivel de salinidad bajo, haciendo que el no congelarse sea imposible. En invierno el agua es estéril, en primavera algas fluorescentes crecen proporcionando alimento, esto gracias a la presencia de luz solar. Los microorganismos comen estas algas, que a la vez forman la base de la cadena alimenticia oceánica. En primavera peces comen estos microorganismos, llegan a través de una barrera insular en el norte. Estos peces atraen aves marinas como el alca marítima, Nataralces maritimus, una criatura completamente acuática con alas en forma de reno, siendo muy parecida al pingüino primitivo. En invierno rara vez trepan a la superficie de hielo, donde son muy vulnerables. Mantienen sus huevos hasta que están a punto de eclosionar, para luego dejarlos en alta mar. Evolucionaron en el extremo más septentrional del norte, y a medida que se establecieron fueron extendiéndose al este y oeste, formando un anillo de subespecies alrededor del océano polar. Esta subespecie se puede reproducir entre vecinos a excepción de los extremos de la cadena donde la diferencia morfológica es muy grande, haciendo imposible el mestizaje. Depredando la alca marítima y a peces se encuentra el piterón, Thalassomus piscivorus, mamíferos carnívoros acuáticos emparentados a las ratas depredadoras, ocupan el nicho ecológico de las focas, además de su forma. Los brazos y piernas largas del piterón le dan un movimiento tosco y torpe, pero en el agua es rápido y elegante nadando como un pingüín. En los bancos de mariscos se encuentra el asmetron, Scinderdens solungulus, el pariente más masivo de las ratas depredadoras, con 4 metros de largo. Tienen un aspecto regordete. Sus dientes incisivos se han alargado, el incisivo izquierdo apunta hacia adelante, y el derecho se proyecta hacia abajo para destapar conchas de almejas. Su aleta izquierda también tiene una sola garra para la misma función. Los colmillos de las hembras están orientados hacia abajo, mientras que la de los machos tienen direcciones diferentes. Son criaturas gregarias y a menudo se los encuentra descansando en témpanos de hielo durante los meses de verano en pequeños grupos que contienen machos y hembras. Los incisivos del asmetron y el balbudonte se desarrollaron independientemente de otras ratas depredadoras. Océano del Sur. Los orígenes y ancestros del vórtex. En contraste con el vasto continente sur, que solo alberga vida en los árboles, el océano circundante rebosa de vida. Uno de sus habitantes más notables es el vórtex, Balenornis vivipera, con 12 metros de largo. Es el animal más grande del mundo, con un cuerpo largo, sin cuello, cola de paleta y aletas estabilizadoras, volviéndolo un nadador hábil. Ocupa el nicho ecológico de las extintas ballenas. Es un éster de plancton. Su enorme pico de ave sirve como un eficaz colador gracias a un tamiz con mallas muy finas y óseas similares a las de una ballena. El vórtex, de hecho, desciende del pingüino, un ave adaptada a la vida acuática, pero debía salir a tierra a poner sus huevos. Esto se mantuvo así hasta que las ballenas se extinguieron. Un pingüino tuvo la habilidad para retener su huevo internamente hasta eclosionar y dar a luz a sus crías en mar abierto, librándose del problema de salir a la orilla, convirtiéndose en la primera ave vivípara. Ahora es completamente acuático y dio origen a un nuevo orden de aves marinas, los pelagornis. Uno de estos es el marfín, Stenabis piscívora. Son únicos en el mundo ya que al igual que sus ancestros, son de sangre caliente y ponen huevos, pero estos eclosionan en su interior, pero no tienen glándulas mamarias como los mamíferos y se alimentan de peces. Se caracterizan por un pico largo y dentado para atrapar peces grandes, es tan eficiente que se ha mantenido así por 40 millones de años. Alrededor de las islas volcánicas se encuentra la gaviota áctera, con una peculiaridad: coloca sus huevos en la arena caliente en estos entornos hostiles y los abandonan, sienten el calor de la arena con sus picos sensibles y puedan retener la puesta de huevos hasta encontrar arena en condiciones exactas. Cuando un volcán está activo se apresuran a volver a la costa, cuando colocan sus huevos los entierran a 10 o 20 centímetros de profundidad y no lo vuelven a ver, ni a sus huevos ni sus crías. La gaviota áctera se encuentra principalmente alrededor del océano austral. Tienen un plumaje verde y aceitoso, patas grandes pero no tienen alas. No pueden caminar pero utilizan sus patas para impulsarse sobre sus vientres. Nadando en la superficie se sumerge en el agua y se convierte en un nadador muy hábil. Las montañas. El efecto de la altura en los animales. La flora de las montañas tiene mucha similitud con la de la tundra por la similitud del clima. Las montañas están tan aisladas que pueden considerarse como provincias faunísticas separadas. El cinturón montañoso entre África y Europa muestra características típicas de la vida en montañas de todo el mundo.
El rufín, Rupes altor villupes, descendiente del conejo y conserva rasgos como cabeza y cuerpo redondeado como orejas en forma de discos, esto para protegerse del frío, además tiene pelaje largo debajo del cuello y cuerpo para el frío, tiene dientes bien adaptados para consumir musgos y líquenes en las piedras. Para esto sus dientes frontales están bien adaptados y además puede trepar las rocas con facilidad. El chibón, Ebecephalus montandus, un capricornio pequeño de heladeras herbosas del sur, vive en manadas de 4 o 5 hembras custodiadas celosamente con un macho con cuernos planos y óseos en forma de placa para luchar entre sí por el dominio. Las hembras tienen cuernos puntiagudos mucho más letales para defenderse a sí mismas y a sus crías. Cuando pasan el macho vigila y al detectar peligro avisa erigiendo su cola con forma de bandera y la manada se refugia en un risco o cueva cercana. La fauna de las zonas montañosas se encuentra a gran altitud solo durante los meses de verano. En invierno, con la llegada de la nieve, los herbívoros como el chibón se desplazan a niveles más bajos para buscar refugio y pasto. Los animales carnívoros que dependen de ellos para alimentarse siguen de cerca las manadas en sus migraciones estacionales. Aunque la hembra de chibón está bien armada para defenderse, normalmente no lucha si se ven obligadas a hacerlo. El macho se mantiene en observación sobre una roca prominente atento a las señales de peligro. Uno de los depredadores más letales de las montañas afroeuropeas es el carraca, Oromustela altiforme, un carnívoro emparentado con el mustizorro del bosque de coníferas del norte. Con paso seguro sobre el terreno y camuflado con su pelaje gris moteado, es el principal depredador del chibón, cazan en manadas, rodean a su presa en riscos y se comparten la presa entre ellos. Quizá uno de los animales más extraños de la zona es el parasaraña, Prenatacaudus volitarius. Los adultos son pequeños animales simples, similares musarañas, pero los jóvenes poseen al final de su cola una fantástica serie de pelos entrelazados que forman un paracaídas el cual desaparece luego de usarlo, se largan de su nido confiados por el viento buscando un nuevo hábitat a varios kilómetros de distancia. El índice de mortalidad es muy alto, pero se compensa con la alta reproducción. Los pelos crecen desde la punta de la cola, son suaves y rizados y se entrelazan entre ellos. Estos vuelos pueden durar hasta 24 horas. El paracaídas está presente solo durante la adolescencia y desaparece cuando el parasaraña alcanza la madurez sexual. Desiertos, zonas áridas. Habitantes de la arena. Supervivencia en un mar sin agua. La fisiología de los mamíferos del desierto debió adaptarse a la conservación del agua y a regular el calor. La carencia de glándulas sudoríparas requiere el uso de grandes orejas llenas de vasos sanguíneos que actúan como radiadores de calor corporal. La cola de la liebre coliplana, Platycaudatus, actúa como estabilizador de calor corporal de este animal de zonas arenosas. Transporta el calor de su cola mediante vasos sanguíneos, dispersándolo. La liebre coliplana construye trampas de agua, como ritual de cortejo tapan el agujero con una piedra para protegerla de los rayos del sol durante el día para tener una superficie fría de noche. Las liebres coliplanas pueden cooperar entre sí para construir estas madrigueras y trampas de agua. Esta madriguera se encuentra entre 70 y 100 centímetros debajo de la superficie del desierto. La entrada de la madriguera está tapada con piedras y ramas que condensan agua en la noche. En la noche más fría proporciona tanta humedad que gotea y forma charcos en el interior. Su cola permanece extendida al correr pero la mantiene en alto para refrescarse al estar quieto. El perrillo escupidor nunca bebe agua y obtiene lo que necesita de las plantas, que son tóxicas para otros animales, excretando las toxinas sin ningún proceso metabólico. Es nocturno, pero si un depredador lo saca de su madriguera de día forma una espuma tóxica que utiliza para dispararla y ahuyentar al depredador. Esto deshidrata al animal. Y además al hacer espuma el perrillo escupidor se refresca. El diablo saltador, Daemonox rotundus, es un insectívoro con hábitos carnívoros y el principal depredador del perrillo escupidor, al cual se asemeja mucho. Está armado con largos dientes y garras y al abalanzarse sobre su presa puede viajar hasta 2 metros de un solo salto. Otro depredador descendiente de los insectívoros es el tiburón del desierto, Salmonarus spp, tiene un cuerpo en forma de salchicha y patas musculosas y en forma de paleta. Nada en la arena y excava las madrigueras, detectando presas con depresiones muy sensibles en la nariz. Carece casi por completo de pelo y permanecen enterrados en arena, solo exponiendo sus ojos y nariz. El tiburón del desierto es rosado y arrugado, casi lampiño. Sus dientes son afilados, puntiagudos y todo prácticamente iguales. Grandes animales del desierto. El problema del tamaño y su solución. Cuando el camello se extinguió dejó un nicho ecológico poco atractivo que requiere una morfología especial. El camello podía perder hasta el 30% de su peso por deshidratación y almacenaba grasa en una joroba y disipaba el calor de su cuerpo, además de tener las aletas de los párpados y nariz gruesos para protegerlos de la arena. Luego de 50 millones de años todas estas adaptaciones las tiene el saltador del desierto, Aquatora de Tricaudatus, descendiente, quizá, del jerboa y se ha hecho muy grande midiendo 3 metros de largo. Lo más curioso de este animal es su cola donde almacena comida y soporta hasta 3 meses sin comida.
Cuando la reserva de grasa está completa, el animal está equilibrado, por lo que puede saltar sobre sus patas traseras, siendo capaz de correr hasta 100 km por hora de un oasis a otro. Tiene cascos córneos que impiden que se hunda en la arena. Se alimenta principalmente de hojas y arbustos del desierto y obtiene de mayor parte de su humedad de esta manera. Cuando almacena grasa, el saltador del desierto se mueve en una serie de saltos con sus extremidades delanteras dobladas sobre su pecho. En su forma demacrada es cuadrúpedo, en esta última ha perdido hasta el 50% de su peso corporal sin efectos nocivos duraderos. Las áreas rocosas del desierto son el hábitat preferido del ganchimejo, un gulamis cerviforme, con 60 centímetros de largo sin contar la cola. Tiene cascos en el tercero y cuarto dedo para correr en terreno rocoso agrietado. Los dedos segundos y quinto tienen pequeñas uñas que chocan con los cascos al doblar la pata para agarrar ramas. Vive en manadas en los desiertos de Asia y África. Se alimenta principalmente de hojas y brotes de arbustos del desierto. Sus pezuñas dobladas y garras largas se usan en conjunto para agarrar estas ramas. Su cola puede medir hasta 1 metro. Hay muchos depredadores grandes, como el cusimán, Carnosuchus pilopodus, desciende de los insectívoros. Su dentición desde entonces se ha adaptado a sus costumbres carnívoras, y tiene patas delanteras anchas con las cuales escarba las madrigueras. Con sus 60 centímetros de largo es nocturno, permanece en agujeros en la arena durante el día. Por la noche caza pequeños mamíferos, obteniendo agua de los fluidos de su carne. Casi todos los animales del desierto son de color amarillo parduzco y vientre blanco para camuflarse en la arena. En la zona de lavas grises y negras, tienen tonos oscuros. En llanuras salinas son casi blancos, siendo un resultado de la presión evolutiva. Los animales como reptiles, artrópodos venenosos y aves de presa son negros, siendo el negro característico de los depredadores, y entonces otros utilizan esto como beneficio para asemejarse. Un ejemplo es el crisquín, pájaro depredador que se alimenta de serpientes. Tiene colores negros como otros depredadores. Desiertos norteamericanos. La vida tras las montañas. Los desiertos norteamericanos se deben al efecto de la sombra de lluvia que producen las grandes montañas. Los vientos húmedos vienen del oeste, siendo del Pacífico, y se encuentran con las montañas occidentales, viéndose obligadas a subir y caer en lluvia. Los vientos son secos y dominan las condiciones desérticas en las grandes llanuras que hay más allá. El desierto cuenta con una vegetación como cactus y otras plantas dispersas. Tiene una extensa red de raíces que recogen agua. El chuparraíces, Palatops spp. Vive entre ellas. Tiene una coraza protectora que impide la desecación. Su cabeza tiene una placa protectora ancha como una pala. La espalda está cubierta por un pelo espeso y entrelazado como una concha. Las patas también están protegidas y son articulables. Las usa para desplazarse y usa sus placas en la cabeza para buscar raíces. Su alimento, mastica usando el borde de la placa y los incisivos inferiores. Para retener la mayor cantidad de agua posible, yace sobre la superficie del desierto con su escudo craneal apretado contra su caparazón, y además está equipado para acabar con largas garras pintadas y un casco como pala. El pequeño Queen, Fistulas diuncetosun, vive en los cactus, con un cuerpo alargado y lleno de espinas. Vive del néctar de las flores del cactus. Cuando come almacena polen en su cabeza y lo dispersa en el estigma de las flores. Su sistema digestivo es elemental, pues el néctar se descompone rápido y fácilmente. Chupa el néctar del cactus a través de su largo hocico. Para hacer un animal tan pequeño, puede caminar fácilmente por el desierto. Los lagartos y demás reptiles carecen del sistema de termorregulación de los mamíferos desérticos, pero han desarrollado métodos primitivos para eliminar el calor. El veligarto, Velusaurus tripod, es un ejemplo. Tiene un sistema de aletas retráctiles y papadas que pueden extender el viento si su temperatura corporal es alta. Transmite el aire a través de sus vasos sanguíneos. Cuando se refresca, levanta una de sus patas y se mantiene inmóvil para tener el mínimo contacto con la arena. Puede viajar a una velocidad de hasta 50 km por hora. Animales como el cuin y el veligarto son presa del ave codorniz patilarga, deserta católica. Pone sus huevos en zonas arenosas tras matas o rocas y se sientan sobre ellos para evitar el cambio de temperatura del día y la noche. Su depredación depende de la época de lluvia. Las aves anidan y se reproducen en épocas de lluvia. Solo el macho tiene un penacho en la cabeza. Las hembras son idénticas, aunque un poco más pequeñas. Las codornices patiligeras ponen sus huevos en huecos cubiertos de arena del desierto. Pastizales tropicales. Los comedores de pasto. Aves terrestres y manadas herbívoras. Las praderas tropicales y templadas son hogar de los animales corredores. La planicie y poca cobertura impide la ocultación, y la velocidad es un medio de defensa. Las primeras praderas aparecieron hace 80 millones de años. La superficie forestal se redujo en toda la Tierra. Los mamíferos existen desde hace 20 millones de años. Se desarrollaron en forma corredora muy abundantes. Las hierbas, al tener un alto contenido de sílice, lo que lo hace resistente a diferencia de las hojas de los árboles, para este material más fibroso los animales que prefieren consumirlo desarrollaron una dentición especial y un sistema digestivo eficaz. En la época del hombre, la cebra y la gacela eran los animales más prósperos en las praderas tropicales.
Sin embargo, los conejos, originados en bosques templados, se extendieron al sur, rodeando la ladera montañosa hasta llegar a los subcontinentes africanos e indio, floreciendo y compitiendo con los ungulados y reemplazándolos con el tiempo. Aunque muchas especies de conejílope habitan la misma región, no compiten entre sí. El piquidentón, Dolabrodon fosor, se alimenta de hierba y raíces bajas que excava con su colmillo derivado de incisivos y sus largas garras en sus patas delanteras, no estorban al correr. Solo 2 de sus dedos son funcionales. El cuarto dedo de cada una de sus patas se ha convertido en una pezuña. El cráneo de un piquidentón es similar al de un conejo, sus colmillos se desarrollaron a partir de los incisivos delanteros. En la hierba alta se encuentran los conejílopes grandes, Ungulagus spp, con patas más largas y orejas largas con coloración distinta a sus primos de zonas templadas, con un pelaje marrón pálido con rayas o manchas según la especie. El cebrinejo, Ungulagus virgatus, tiene rayas similares a la extinta cebra, son muy confusas a la distancia, y el jirafete, Ungulagus cento, presenta grandes manchas angulares como la extinta jirafa, eficaces en monte bajo. Ambos individuos forman una sola manada, con sus patrones confunden a los depredadores a la distancia, es eficaz en matorrales espinosos o de bosque. La cola de conejo sirve para advertencia de peligro. Las praderas tropicales son hogar del pavipollo áctero, Pseudostruthis gularis, con una altura de 1.7 metros, posee carúnculas eréctiles y bolsas inflables como advertencia o jerarquía. Es omnívora y aunque puede asestar poderosos golpes con sus anchas patas, huye cuando una amenaza real hace presencia. No puede volar y se encuentra en el subcontinente africano del sur del Ecuador. Es una de las aves terrestres más feroces y territoriales. Excepto por el color de sus patas, macho y hembra son idénticos. Los machos tienen patas rosas y las hembras azules. Cuando se sienten amenazados, el pavipollo áctero infla la bolsa de su garganta, arquea su cuello hacia atrás hasta casi tocar su espalda y emite un grito potente. El apareamiento ocurre a principios de verano y normalmente resulta en la puesta de 1 o 2 huevos, 5 o 6 semanas después. La incubación es compartida entre macho y hembra. Gigantes de las planicies, el nicho de los grandes herbívoros en un medio tropical. Los elefantes se expandieron en la primera mitad de la era de los mamíferos, pero con la llegada del hombre casi se extinguieron, solo quedando 2 grupos, Elephas y Laxodonte, que convivieron con el hombre pero se extinguieron poco antes de su desaparición, no dejaron descendientes. El nicho ecológico que dejaron fue ocupado por el descendiente del antílope, los gigantílopes, grandes animales con piernas como troncos y de casi 10 toneladas de peso comiendo árboles, hierbas o raíces dependiendo de la especie, ya no tienen el hábito de correr como los antílopes, ahora se mueven pesadamente, perdiendo sus 2 dedos, ahora haciendo unas anchas bases. Su forma inicial tuvo éxito, trasladándose al norte cruzando las mesetas del Himalaya, llegando a los bosques de coníferas dando origen a los capricornios, Cornudens spp, la segunda, más reciente, llegó a la tundra constituyendo el origen del gigantílope lanudo, Megalodorcas borealis, adquiriendo un cuerpo masivo, aparecieron algunas variantes como el gigantílope de cuello largo, Grandidorcas roeselmiur, capaz de comer hojas hasta 7 metros de altura, con un cuello y cabeza largos, su cabeza delgada puede introducirse entre las ramas y los árboles y atrapar bocado de hojas con sus gruesos y musculosos labios. Reducieron su cornamenta para no engancharse en las ramas. Contradice la regla de los animales de climas cálidos, son más pequeños que los climas fríos. Mientras más grande el animal, más calor retiene. Para solucionar esto, tiene una gran papada llena de vasos sanguíneos, sin un eficaz radiador de calor. Es un ramoneador que come hojas y brotes de los árboles. Tiene 2 cuernos vestigiales como crestencias óseas sobre cráneo. A diferencia del resto de gigantílopes, vive solitario sin pareja en los bosques tropicales. El extinto rinoceronte tiene un equivalente casi directo con el rundicornio, Tetraceras africanus, otro gigantílope. Su forma corporal y cornamenta demuestran sus hábitos herbívoros. Puede usar su tremenda cornamenta como defensa, aunque el animal tiene pocos enemigos. Sin embargo, su función secundaria como atributo sexual es más importante, en la actualidad, para los machos. El gigantílope, Megalodorcas giganteus, al igual que los anteriores ocupantes de esta riqueza ecológica, 2 elefantes y antílopes, son puramente herbívoros y junto con el rundicornio son miembros representativos de una familia de animales tropicales descendientes del antílope de pastoreo ahora extinto. Los antecesores de los gigantílopes tenían cornamentas de 2 puntas. En algunos desapareció la punta trasera, dando puntas largas delanteras. El gigantílope de cornamenta plana habitó las planicies a la vez que vivía en las orillas de los ríos y lagos alimentándose de plantas acuáticas. Los carnívoros. Depredadores y carroñeros de las planicies. Aunque los 2 principales depredadores de las planicies tropicales son primates, han evolucionado siguiendo líneas muy diferentes y cazan presas diferentes. La mantícora, Phocebus amungulus, descienden de los simios arborícolas de los bosques tropicales, demostrado por la forma en la que corre con sus nudillos delanteros, es un carnívoro totalmente terrestre.
Acechan la hierba alta camuflándose con su melena y rayas, espera su principal presa, el gigantílope, cuando pasa, la mantícora salta sobre su garganta e inflige una herida mortal con sus garras en forma de hoz. El gigantílope muere desangrado y proporciona alimento a toda la familia mantícola. El otro depredador es el rabuino, Carnopatio spp, descendiente del babuino anteriormente omnívoro. Al extinguirse los grandes felinos de la zona adquirió un hábito carnívoro. Al mismo tiempo sus patas traseras se hicieron muy poderosas, siendo bípedo y muy veloz. Sus brazos se redujeron y su cabeza se llevó más hacia adelante. Tiene un claro parecido a los extintos dinosaurios carnívoros. Existen tres tipos de tribus familiares de rabuino: el rabuino ancestral, Carnopatio longipes, el más pequeño con 1.8 metros de altura, cazando presas pequeñas. Carnopatio vulgaris, de mayor distribución, se alimenta de conejilotes. Carnopatio grandis, es el miembro más grande del género. Mide 2.3 metros de altura, es exclusivamente carroñero, comen los músculos y tejidos más blandos como el vientre del gigantílope, deja mucha carroña para carroñeros más pequeños. El carroñero de las planicies tropicales más eficiente es el espectrillo, Pallidoga lenudicollum, similar a una mangosta grande, está desprovisto de pelo en cabeza y cuello, lo que le permite penetrar en las cavidades corporales sin ensuciarse el pelaje. Sus dientes son grandes y capaces de romper huesos para alcanzar la médula. Viven en docenas y tienen una relación simbiótica con unas termitas, las cuales construyen su montículo con una plataforma horizontal que se extiende a su alrededor a 1 metro del suelo. Proporciona un refugio del sol al espectrillo, el cual lleva huesos o tejido para masticar con tranquilidad. Los restos son consumidos por las termitas. Los restos de un gigantílope tarda en reducirse a los huesos y restos de piel en 3 días, lo que queda es consumido por insectos y microorganismos. Estos tres carnívoros forman una cadena alimenticia: la mantícora caza, el rabuino roba la presa, el espectrillo devora la carroña y los restos óseos dejados por el rabuino y los microbios terminan de consumir el resto. Bosques tropicales. Las cotas de los árboles. Un mundo de animales planeadores y trepadores. El bosque tropical es uno de los hábitats más exuberantes. Las altas precipitaciones y el clima estable permiten una temporada de crecimiento perpetua, por lo que no hay temporada de escasez. La abundante vegetación se extiende hacia arriba para alcanzar la luz. La mayor parte de la fotosíntesis sucede en la parte superior, donde los árboles se ramifican y forman un manto continuo de vegetación y flores. Debajo la luz solar es más difusa. El hábitat consiste en los troncos y copas de los árboles más altos. El suelo del bosque es muy sombrío, dominado por arbustos y hierbas, y además de una gran diversidad vegetal, también hay una gran diversidad animal, pero el número de individuos es pequeño, evitando plagas cíclicas de depredadores o presas. Las águilas y halcones son los principales depredadores de las copas. Los animales arborícolas deben ser rápidos para eludirlos y también para escapar de los depredadores que suben desde abajo. El cidábracilargo, Arenarpithecus manucaudatus, está muy adaptado, con brazos muy largos que balancean su diminuto cuerpo a alta velocidad entre las ramas. También desarrolló una cola prensil, la cual únicamente funciona para colgarse para descansar o dormir. Para dormir envuelve sus brazos alrededor de su cuerpo y luego junta su pierna contra el pecho. El vuelono, Aresinia lapsus, un mono muy pequeño similar a un tití, adaptado para planear. Desarrolló pliegues de piel entre las extremidades y la cola. Para lidiar la atención del vuelo desarrolló una corona y hueso de extremidades muy duros, comando su vuelo con una cola como timón, planeando de copa en copa de los árboles más altos para comer frutos y termitas. Vive en las ramas más altas de los árboles y planea gracias a membranas de piel extendidas. Puede cubrir distancias de hasta 40 metros o más entre las copas de los árboles. Entre los reptiles el más especializado es el latigancho, Flagellanthes viridis, una serpiente arbórea muy larga y delgada. Su cola gruesa y prensible es utilizada para anclarse el árbol, enrollada y camuflada entre las hojas yace esperando un ave desprevenida. Es capaz de extenderse hasta 3 metros para atrapar a su presa, mientras se mantiene anclada al árbol. Enroscada en un árbol acecha con las mandíbulas abiertas, se dispara para atrapar un ave en pleno vuelo. La vida en los árboles. La evolución de la vida bajo amenaza. Durante la época de los mamíferos, los simios y monos vivían seguros en los árboles, pues no existían depredadores capaces de trepar los árboles. Esto cambió con la llegada del morongo. Esta pequeña y feroz criatura, Saevitia feliforme, se desarrolló a partir de los últimos felinos, hace 30 millones de años, y se extendió a las selvas tropicales de Eurasia y África. Su éxito se debe a su habilidad de trepar árboles, como sus presas. Tomó la forma de los monos. Brazos y piernas largos y delgados como una cola prensil, dedos oponibles, estos le permiten trepar y columpiarse entre los árboles. A diferencia de otros felinos, el morongo tiene clavículas y es el principal depredador del tifón. Trepando como un mono, llega fácilmente a sus guaridas. Una almohadilla de piel sin pelos en la punta de la cola se utiliza para sujetarse en las ramas. Con la llegada del morongo, los animales arborícolas tuvieron cambios considerables. Animales lentos fueron aniquilados, otros sin embargo supieron adaptarse.
Cuando un factor ambiental tan radical aparece, la evolución debe actuar rápido. Aquí los atributos físicos diferentes son ventajosos. El Clata, Testudicaudatus tardus, un prosimio similar a un lemur con una cola acorazada con placas córneas, demuestra este principio. En otras situaciones la cola sería muy estorbosa al alimentarse, provocando que la selección natural desaparezca esta adaptación, pero hoy en día la defensa es primero. Vive en ramas bajas de los árboles y cuando es atacado, el Clata cae, mostrando su cola acorazada al depredador. Los Quifón, Armasenexa edificator, es un mono cuya defensa es su organización social. Vive en tribus de hasta 20 individuos, construyendo ciudadelas defensivas en la rama de los árboles. Se dividen en dos niveles, uno de almacenamiento y otro de alojamiento. La estructura está hecha con hojas y troncos. Estos nidos grandes, huecos hechos y tejidos con ramas y hojas son defendidos por los machos, que desarrollaron un conjunto de defensa única, una armadura córnea sobre la cara y pecho, feroces garras en pulgares y dedos índices. Las hembras y machos jóvenes carecen de estas defensas. Se encargan de la recolección de comida, la hembra desprotegida mientras recolecta alimento. Al momento de divisar un morongo huya rápidamente a la ciudadela, donde un macho capaz de destripar fácilmente al morongo, de un fuerte golpe con su garra defiende la ciudadela. Este ataque y baja al morongo proporciona carne fresca al quifón, un complemento bienvenido a la dieta de raíces y bayas. Solo los morongos más jóvenes e inexpertos son capturados de esta manera. Suelos del bosque. La zona crepuscular de la vida en los árboles. Comparado con las copas de los árboles, el suelo de los bosques tropicales es un lugar oscuro y húmedo. Llega muy poca luz y aunque está lleno de arbustos y hierbas hay día libre para caminar. Caen muchas hojas muertas estando la materia vegetal del suelo bajo el ataque constante de microorganismos y termitas manteniendo los desechos en circulación. Estas termitas son el principal alimento del formífero, Formiceredus paladens, uno de los pocos mamíferos grandes en el suelo de la selva tropical africana. Sus colmillos se proyectan hacia adelante, alargando el hocico, girando hacia afuera formando picos para escarbar hormigueros y termiteros. La mandíbula inferior ha perdido todos sus dientes y músculos y su boca está reducida a un agujero del que sale su lengua. De la misma estirpe porcina ancestral también desciende el zarandero, Procerosus elepanasus, este vegetariano mucho más grande vive en la hierba y arbustos dispersos por la zona menos densas del suelo del bosque. Esto le da una gran ventaja sobre otros animales, viven en pequeñas manadas de hasta 8 ejemplares. Cada manada tiene un solo macho adulto. Su larga trompa, desarrollada a partir de un hocico similar a la trompa del extinto elefante, le permiten al zarandero alcanzar ramas frondosas a 4 metros de altura, cortando ramas y enredaderas de los árboles con sus colmillos. A pesar de su larga nariz tiene un mal sentido del olfato, debido a la falta de viento y al denso bosque los olores no viajan lejos, se confían de su oído, al oír un depredador se posicionan entre los árboles densos gracias a su delgado cuerpo, permaneciendo inmóvil y camuflado con sus rayas y oscuro pelaje. Uno de los animales más pequeños del bosque tropical es el vampirillo, Irundaterium saltans, un parasitario chupasangre similar a un omnívoro prosimio pequeño. Trepa en grupos entre los árboles y arbustos, esperando en posiciones ideales para saltar rápidamente sobre su presa, puede saltar hasta 3 metros de distancia hacia el animal al cual parasitan usando su hocico como agujas. Sus colmillos actúan como púas que evitan que se desprenda del animal huésped del cual se alimentan hasta dejarlo debilitado. En cada mandíbula del vampirillo tiene 2 púas formadas a partir de los dientes tallados. Cuando la mandíbula está cerrada, sobresalen para dar la apariencia de colmillos. Un solo animal puede ser parasitado por hasta 10 vampirillos a la vez. Cada vampirillo permanece firme al costado del animal con colmillos y garras en sus patas. Las aves abundan en este suelo, el más vistoso es el pita gigante, Gallopita polygina. El macho es 3 veces más grande que la hembra, teniendo un harén de 3 a 4 de estas. Construyen nidos individuales en la vecindad, el macho les proporciona alimento y protección durante la época de apareamiento, especialmente defendiéndolas de otros machos. La vida en el agua. Criaturas de los humedales tropicales. El animal más grande de los pantanos africanos es el tragalino, Phocapotamus lutupadus, decine de un roedor, muestra adaptaciones similares al extinto hipopótamo ungulado. Su cabeza es ancha y sus ojos, orejas y fosas nasales se sitúan en protuberancias en la parte superior, permitiendo su funcionamiento bajo el agua. Solo come plantas acuáticas del fondo de los ríos, recoge las plantas con su ancha boca y raspa el lodo con sus colmillos. Tiene un cuerpo alargado y sus patas traseras se fusionaron para formar una aleta dándole una forma de foca. Se mueve muy torpemente en tierra pero pasa más tiempo en bancos de lodo, donde se reproduce y cría a sus crías en ruidosas colonias al borde del agua. En tierra, el tragalino mete la cola debajo de su cuerpo y su cola está llena de almohadillas que la fortalecen y sostienen fuera del agua. Menos adaptado pero eficiente es el mono nadador, Natopithecus ranapes, desciende del mono de pantano, desarrolló un cuerpo similar a una rana, patas planas y manos con dedos largos con garras para atrapar peces y una vela en la espalda que lo estabiliza en el agua. Al igual que el tragalino, tiene sus órganos sensoriales ubicados en lo alto de su cabeza.
Vive en los árboles de donde se zambulla el agua a atrapar peces. Es semiacuático, vive principalmente de cardúmenes de peces. El poder nadar es esencial para su supervivencia. Algunos animales se adaptaron al agua para escapar de sus depredadores, tal parece ser el caso de la hormiga acuática, que crea sus nidos flotando en el agua, construyéndolos con ramitas y materiales vegetales impermeabilizados con barro y excreciones corporales, se conecta a la orilla y fuentes de alimento con puentes, al igual que su ancestro, el oso hormiguero, se alimenta de estas hormigas el mirmecófago acuático, Myrmevenarius amibius, raspando la base inferior del nido con sus garras, la base se tapa automáticamente gracias al barro. Aves piscívoras como el martín pescador dentado, Aleyonova acuática, desarrollaron un pico dentado para atrapar peces, desarrolló también un vuelo submarino, engulle los peces una vez que sale a su nido. El martín pescador dentado no es una ave nadadora en el sentido habitual. Utiliza sus alas en lugar de sus patas, un método muy exitoso bajo el agua. Como señal para el sexo opuesto, el pico de martín pescador dentado cambia de color durante la temporada de apareamiento. El pato arborícola, Dendrochigna volubaris, como su ancestro conserva su forma, pero se adaptó a la vida arbórea, aún se lanza al agua al verse amenazado, su pico es más redondeado, adaptado a su estilo de vida omnívoro. Las crías viven en el agua hasta su adultez. Aunque de origen acuático reciente, el pato arbóreo vive principalmente en la tierra. Bosques australianos. Marsupiales depredadores y escaladores marsupiales. Más allá del montañoso y lejano oriente, la cadena más extensa y alta del mundo, incluso más grande que el Himalaya, se encuentra en el subcontinente australiano. Las condiciones de esta zona exuberantes bosques tropicales que ocupan vastas cuencas fluviales, hace difícil creer que hace 100 millones de años esta masa de tierra formó parte del continente antártico. Comenzó a desplazarse hacia el norte, en este proceso tenía una población de mamíferos marsupiales que amamantaban a sus crías dentro de una bolsa en su abdomen, y ya que estaba alejado, las especies se mantuvieron así. Mientras que el resto del mundo fueron reemplazados por mamíferos placentarios que no dan a luz hasta que sus crías están completamente desarrolladas. Australia llegó a zonas desérticas durante la era del hombre, los animales corredores y excavadores como el canguro, Macrobus spp, y el wombat, Bombatidad, se desarrollaron por impulso evolutivo. Hace 100 millones de años Australia colisionó con el resto del supercontinente creando la actual barrera de montañas, aún mantiene su fauna dominada por marsupiales, pero adaptados a bosques tropicales. El chukabú, Tilapithecus rufus, esencialmente un mono, principalmente arborícola. Aunque no lo parezca, es un marsupial muy común en estos árboles. La hembra tiene bolsas en los costados de su abdomen, para evitar que las crías estorben al trepar árboles. El arborícola menos enérgico es el baba, Reteostium cortapelium, un perezoso marsupial que cuelga boca abajo en los árboles y enredaderas. Es totalmente ciego, comiendo insectos de las flores de su enredadera, atrapándolos con su moco que cuelga de su boca. Sus grandes orejas y bigotes sensoriales le indican cuando pasan insectos para soltar su moco con aroma a la flor, su pelo enredado y impregnado de un alga parasitaria le proporciona camuflaje. Se encuentran razas diferentes del marsupial baba en árboles y enredaderas, su aspecto varía para mimetizarse con su entorno. Sus crías se mantienen inmóviles desde una bolsa en su abdomen. Un depredador marsupial que el baba evita es el giri, Carnopilius opicaudatus, que aunque es arborícola, es un cazador muy eficiente en tierra. Espera en una rama dejando caer su larga y fuerte cola prensil haciéndola pasar como una inocente enredadera, cuando un animal pasa, la toma por el cuello y lo estrangula con la cola. El giri desciende del demonio de Tasmania, Sarcopilus arrisi. El sotobosque del bosque australiano. Vida en el suelo del bosque. El suelo del bosque del subcontinente australiano alberga a varios marsupiales. El más exitoso siendo el zarigullo, Tilasus virgatus, el equivalente marsupial del tapir. Al igual que su homólogo placentario, deambula por la sombría maleza en pequeñas manadas, husmeando y raspando la fina arena en busca de alimento con sus hocicos flexibles y sensibles con colmillos sobresalientes, camuflado con su coloración críptica. Busca alimento en el suelo con su hocico grande en busca de raíces y larvas. Es un cerdo marsupial del bosque, tiene 4 colmillos, 2 en su mandíbula superior y 2 en la inferior. El animal más grande de los bosques australianos es el gigántala, Silfrangerus giganteus, desciende del canguro y los wallabies, anteriormente muy comunes, delatan sus orígenes con su postura y trote. El gigántala es tan grande que parece mal adaptado al suelo australiano. Pero su altura le da ventaja al consumir las hojas de los árboles, con su volumen y peso a su paso deja senderos que antes de ser consumidos nuevamente por la vegetación son utilizados por el zarigullo. La herbívora gigantana arranca las ramas de los árboles con su lengua, y alcanza una altura de 3 metros. La cola musculosa del gigantal actúa como una tercera pata, soportando el peso del animal cuando está de pie. La evolución convergente no es única de los marsupiales, la pesobra, Tinropis vipeaforme, desciende de una serpiente lápida muy común de Australia, adopta adaptaciones de víboras del género Vitis, del norte del continente.
Con un cuerpo gordo y muy lento, una coloración que lo hace invisible, su cuello es largo y delgado, lo que le permite buscar comida casi independientemente de su cuerpo. Su método de caza es esperar en la maleza picando a su presa, una vez muerta la presa su proceso digestivo ya habrá empezado y procede a consumirla. La pesobra venenosa puede atacar a su presa a una distancia de 5 a 10 metros de donde se encuentra. El cuerpo de la pesobra es pesado y similar al de una babosa. Las aves australianas son conocidas por crear estructuras increíbles, el halcón cetrero es modesto, tiene un solo nido toda su vida con un altar en la entrada. Mientras la hembra cuida los huevos, es macho caza una lagartija o roedor pequeño y lo ensarta en el altar, no para comer, sino como cebo para atraer moscas que consume la hembra. Cuando los polluelos nacen consumen las larvas que se han desarrollado en la carroña en descomposición. Otra ave curiosa es el termitero, Neopardolotus subterrestris, un ave subterránea que anida en termiteros que excava y se alimenta de las hormigas y termitas con su lengua con cerdas. Es un ave sin alas y con plumas muy delgadas, con sus largas garras y pico con forma de pala excava nidos de termitas. Su larga lengua tiene cerdas en la punta. Islas e islas continentales. Bosques sudamericanos. El efecto de la deriva continental en la fauna animal. Aunque durante la primera mitad de la era de los mamíferos Sudamérica tenía una pequeña población de mamíferos placentarios primitivos, al igual que Australia, un bastión de marsupiales. Pero durante la era del hombre se formó un puente de tierra que unió dos faunas distintas. Los animales del norte reemplazaron a los marsupiales por su versatilidad otorgada por la necesidad obligatoria de adaptarse a cambios radicales ocurridos durante la era de hielo y los intercambios de fauna con Asia. Sudamérica desde ese entonces tiene un entorno estable e inmutable, lo que no requiere una adaptabilidad esencial, al contrario de Australia que al colisionar con Asia requirió adaptaciones drásticas. 20 millones de años después Sudamérica se separó de Norteamérica volviéndose una isla insular nuevamente. Las condiciones ambientales no cambiaron nada, la fauna animal tampoco cambió mucho, siendo más claro con los depredadores, siendo la mayoría aún del orden carnívora, grupo disminuido en otros lugares. El principal depredador del bosque sudamericano es el mangón, Oncherpestes fadrami, una mangosta cazadora gigante. Su ancestro fue introducido a Sudamérica por la unión de los continentes convirtiéndose en una plaga, donde se desarrolló hasta obtener su forma actual, parecido a un jaguar. Su principal presa es el tapiño, Tapimus maximus, un roedor de colmillos largos de arcos abiertos del bosque. Un carnívoro más pequeño es el estribilo, Astatus volans, desciende de los mustélidos arborícolas, durmiendo de día camuflado en la corteza de los árboles, cazando ranas, insectos y pequeños mamíferos de la noche, ensartándolas con las espinas de su pecho. Las espinas eréctiles del estribilo se forman a partir de pelos que, a lo largo de la evolución, se han convertido en estructuras rígidas similares a las de un pájaro. Hay varias especies de estribilo, cada especie está adaptada a un árbol distinto. Un ave muy extraña de la zona es el tinamú, Gynomorpha parasítica. La hembra vive en el suelo, el macho, mucho más pequeño, tiene el sistema digestivo atrofiado y parasita a la hembra succionando su sangre desde su pico en forma de aguja. La función del macho es proporcionar esperma. Esta adaptación es por la baja densidad de población de su especie, siendo más ventajoso tener una pareja constante que buscar una cada temporada de pareamiento. Este macho permanece en el lomo de la hembra como un parásito aferrado con grandes garras en las patas y una sola garra en cada ala. Pastizales sudamericanos. Evolución en un continente insular. A lo largo de su historia, continente sudamericano se ha movido hacia el oeste, manteniendo sus latitudes. Esto permitió que la fauna no cambie, tampoco su clima. Durante su historia temprana tenía animales ungulados corredores como otras partes del mundo, pero aislados. Cuando se unió con Norteamérica su fauna fue barrida y curiosamente los ungulados del norte no se adaptaron muy bien al nuevo territorio, contrario a los roedores como los maras, dolichotis, y capíbaras, Hydrochoreus, tuvieron mucho éxito durante la era del hombre. Esto anticipó roedores corredores que surgirían en un futuro. Una vez que Sudamérica se separó del resto del continente, la fauna de roedores se desarrolló siguiendo su propia línea. Surgieron extraños roedores corredores bípedos descendientes de roedores saltadores de los desiertos pluviales a lo largo de las montañas occidentales. En otros continentes las patas de los roedores se desarrollaron para saltar, a diferencia de Sudamérica donde son para correr. Junto con esto se modificó el tamaño y dentadura para una alimentación adaptada a la vegetación de la llanura. El roedor corredor más generalizado es el patón, Cursomis longipes, similar al extinto canguro marsupial de Australia. Vive en grandes manadas asegurando que 2 o 3 individuos vigilan el peligro mientras los demás pastan. Los patones son animales muy tímidos y, para mayor seguridad, viven en manadas de hasta 12 miembros. Su coloración distorsiona su forma y dificulta su reconocimiento a la distancia. Tiene una cabeza pequeña con orejas y nariz anchas. El patón es bípedo y corre sobre las almohadillas de sus patas con 2 dedos. La criatura más especializada y adaptada para correr, quizá de todo el mundo, es el huaca, Amabrachium strutioforme. Debido a su postura bípeda sus extremidades delanteras serán atrofiado por completo.
Sus fuertes y largas patas sostienen un cuello y cola igual de largos que equilibran su cuerpo, manteniendo su centro de gravedad sobre sus caderas. Su larga cabeza tiene ubicados los ojos en la parte superior de la misma, lo que le permite vigilar mientras pasta. El waka también es bípedo, pero a diferencia del patón no tiene extremidades delanteras para equilibrarse al correr, pero para ello posee una cola pesada. Debido a que el patón y el waka ocupan riquezas ecológicas similares a lo largo de su evolución, adquirieron vidas parecidas a partir de ancestros diferentes. Los wakas son corredores tan rápidos que si se acerca un depredador siempre superan su velocidad, aún teniendo comida en su boca. El urutau caraflor, Griseonita rostriflora, es el ave más extraña de la pradera. El interior de su boca está coloreado y estampado como los pétalos de una flor, de modo que cuando tiene la boca abierta parece una flor. Este mimetismo le da el alimento al urutau, atrayendo insectos tan solo con abrir la boca. Debido a que los flores aparecen solo durante las épocas húmedas, el urutau caraflor migra estacionalmente con la lluvia. Se sientan en los campos de flores con la boca abierta a mediodía cuando los insectos pasan. La isla de Lemuria. La bastión de los animales ungulados. Los movimientos de las placas de la corteza terrestre que sostienen los continentes y explica la deriva continental son el resultado de corrientes de convección en las profundidades de manto terrestre. Las corrientes pueden acumular tensiones debajo de los continentes que casualmente los desgarran. Normalmente un valle de rift surge a la división final por la actividad volcánica, la Tierra se separa y un área oceánica llena el vacío creado. Esto ocurrió con Madagascar al separarse de África continental hace 100 millones de años y más recientemente ocurrido con Lemuria. Se separó de África Oriental antes de que los conejilotes reemplacen a los ungulados. Como resultado, los ungulados abundan las llanuras herbáceas de Lemuria. El belufante se alimenta únicamente de hierbas y raíces que arranca con sus cuernos, es único de las llanuras de Lemuria. El enorme belufante posee unos cuernos de casi 1 metro, que utiliza como defensa. Sus ojos y orejas son pequeños para protegerse del polvo. Es un elemento valioso en la ecología lemuriana. Al acabar con en busca de las raíces de las que se alimenta, deshabita el suelo y estimula el crecimiento de la vegetación. Las hierbas en sí son consumidas por ungulados de patas ligeras y ágiles como el morroco, Lepidonasus lemuriensis. Tiene una cabeza muy larga con ojos en la parte superior que le permite vigilar mientras se alimenta. Es un cerdo gris. A medida que se mueve por las llanuras para alimentarse, expone las capas inferiores de vegetación, alimento de herbívoros más pequeños. Las capas superiores de vegetación son explotadas por el jifa, Altocephalus sadi, que puede alcanzar los brotes jóvenes de los árboles de la sabana. Depende de los árboles para alimentarse, migra el bosque durante la estación seca. El bifílope, Castratragus grandiceros, una criatura superficialmente similar al antílope ancestral, tiene una relación simbiótica con el pájaro garrapatero, Invigilator comensalis, una relación simbiótica que fue desarrollándose desde la era del hombre, donde las aves picoteaban las garrapatas del mamífero, el cual toleraba esto ya que era desparasitado y además la misma ave le proporcionaba vigilancia advirtiéndole del peligro inminente. En el bifílope su simbiosis se ha fortalecido tanto que su lomo actúa como nido para el ave, consta de un par de crestas sostenidas por excrescencias de las vértebras. Entre las crestas hay una profunda hendidura con pelos rígidos que le otorgan un nido ideal al pájaro garrapatero, donde varias aves pueden anidar. El bifílope desarrolla verrugas llenas de pus en ciertas épocas del año que atraen moscas, las cuales colocan sus larvas en ellas. Las larvas nacen justo con las crías de garrapatero, eclosionan proporcionándoles comida. A cambio, el bifílope tiene acicalamiento constante y vigilación de los depredadores. El huevo del pájaro garrapatero se mantiene firme sujeto por las hendiduras que crecen en la columna vertebral. Varias familias de pájaros garrapateros pueden anidar en las hendiduras de esta columna. El bifílope es una reliquia del pasado. Es uno de los pocos supervivientes del gran número de especies unguladas que se encontraron a lo largo de la era humana. Son rumianes, tienen 4 estómagos por donde pasan su alimento para extraer el máximo contenido nutricional. La isla de Batavia. Un mundo insular de murciélagos. Aunque las montañas e islas se formaron cuando 2 placas tectónicas chocan entre sí, también se forman por actividad volcánica. Cuando un volcán se extingue, otro erupciona y continúa creando islas como lo fue Hawái y el Pacífico. De esta forma se crea la isla Batavia. Por lo general, los primeros vertebrados en poblar las islas son las aves, pero en Batavia fueron sus equivalentes mamíferos, los murciélagos. Para cuando las aves llegaron, los murciélagos ya estaban bien establecidos, al tener alimento terrestre y libre de depredadores varios, adoptaron formas terrestres ocupando nichos ecológicos vacantes. El floro, Florifacies mirabilia, sigue siendo insectívoro pero es sedentario. Sus orejas y nariz crecieron el que dieron un color rojo intenso para imitar una flor de la isla. Sentándose entre las flores mirando hacia arriba espera que los insectos se acerquen. Aunque ha surgido de forma independiente, es muy similar al caso del urutau caraflor sudamericano, siendo un buen ejemplo de evolución convergente. El floro tiene glándulas alrededor de su boca que producen una secreción con olor a polen que atraen a los insectos.
El gamusi, Arbovespertilio-apteryx, es un arborícola que se la pasa colgándose las ramas de los árboles como el antiguo perezoso. Come hojas y ocasionalmente insectos y pequeños mamíferos que apuñala con su garra. A excepción del pulgar, el resto de dedos del gamusi, que son musculosos como el pulgar, están fusionados. Las playas son hogar de manadas de urólago, remala madipella, que pescan en aguas poco profundas cerca de arrecifes de coral. Sus alas, patas y aletas se convirtieron en órganos natatorios junto con su cuerpo aerodinámico. Su forma voladora, terrestre y acuática asemeja al pingüino. El uriólago es acuático y aerodinámico, desciende de un ancestro murciélago volador convencional. Sus aletas, antes alas, se han vuelto afiladas y musculosas. En tierra salta sobre sus patas traseras y al descansar enrolla su cola bajo su cuerpo. Una vez establecido el murciélago, surgieron formas terrestres depredadoras cuyas anteriores alas ahora son sus patas delanteras con las que camina, sus patas traseras aún funcionan para agarrar, ahora haciendo sus brazos, cayendo hacia adelante para colgar por debajo de su barbilla. Utiliza la ecolocalización gracias a que sus orejas y nariz crecieron a expensas de sus atrofiados ojos. La más grande y temible de estas especies es el acechador nocturno, Manambulus peroridus, con 1,5 metros de altura, deambula chillando y chillando en las noches batabas. Cazan indiscriminadamente mamíferos y reptiles en manados utilizando sus garras y dientes. Las poderosas patas delanteras del acechador nocturno provienen de las alas de sus ancestros. Sus patas traseras se usaban para agarrar, ahora se tienden sobre sus hombros y forman brazos. La isla de Pacaus. La evolución y versatilidad de las aves de Pacaus. A varios miles de kilómetros al este del subcontinente australiano se encuentran las islas de Pacaus. Una cadena de islas que se formaron hace 40 millones de años por el choque de las placas tectónicas de Australia con las del Pacífico, junto con la cual surgieron islas volcánicas rodeadas por corales. Luego de que fueron cubiertas por vegetación, fue invadida por insectos, los cuales atrajeron aves. Las primeras aves en llegar fueron las currucas doradas, Pachycephalus pectoralis, migrando desde Australia, una ave poco especializada con picos distintivos durante la época del hombre, pero fue en el archipiélago de Pacauz donde se desarrolló en formas diferentes para ocupar los nichos ecológicos, formándose en insectívoros, granívoros y depredadores. Todos los descendientes de la curruca forman parte de la familia Insulornis, cada uno especializada en algo, excepción de la Insulornis arti, que no cambió casi nada. El Insulornis pisiforma desarrolló un pico fuerte como un cincel para desgarrar la corteza de los árboles para atrapar insectos. Con sus patas modificadas se aferra verticalmente de los árboles como el extinto pájaro carpintero, con un pico largo y puntiagudo para penetrar la corteza de los árboles. Insulornis macrohincha, similar a un loro, con un pico y músculos grandes y poderosos para romper nueces y semillas duras. Con patas de su ancestro y una larga cola equilibrante, pero una pesada cabeza. Todos los descendientes de la curruca son depredadas por Curruca alcum, Insulornis avipaga, con características de cualquier otra ave rapaz, pico ganchudo, vista binocular y maniobrabilidad durante la persecución. Aparte de las aves rapaces, otros enemigos de las aves es la serpiente, traídas en balsas desde Australia. La cautela de las aves hacia estas serpientes es utilizada por el orricolín, Opicauratus insulatus, un tímido roedor. Su cola asemeja la cabeza de una serpiente de Pacaus, Avanis pacausus, la serpiente silváfora más abundantes del archipiélago. Cuando el ricolinus se siente amenazado, coloca su cola en una pose típica de una serpiente amenazada y emite un silbido realista mientras se gira debajo de una rama donde no es visible. Escapa a la maleza mientras su enemigo se recupera del impacto. Aparte de entornos aislados como cuevas e islotes rocosos, sobre los cuales es imposible generalizar, se han descrito todos los principales hábitats terrestres de la Tierra. Sin embargo, la vasta área y el volumen de los océanos se han tratado solo de pasada, ya que, aunque la evolución ha tenido lugar en el océano desde la era del hombre, los efectos no son tan espectaculares y solo serían de interés para el especialista. Los hábitats descritos no son tan claros como podrían parecer a primera vista. Se mezclan entre sí y ciertos animales, especialmente los especializados, vagan de uno a otro y no se pueden decir con certeza que pertenezcan a ningún entorno en particular. Cualquier revisión de la vida en un período de tiempo particular proporciona solo una sección transversal bidimensional de un sistema dinámico tridimensional que cambia constantemente y se modifica continuamente. Revolución es un proceso continuo en el que nuevas criaturas aparecen gradualmente todo el tiempo, mientras en otros se extinguen. Este ciclo continuará hasta aproximadamente 5.000 millones de años más, cuando el Sol explote y destruye al planeta que vio nacer y morir una y otra vez la vida, antes y después del hombre. Recuerda que el link del libro completo en español latino está en la descripción y en el comentario fijado. Este no es el tipo de contenido que usualmente publico en mi canal, pero realmente este canal lo creé para compartir mi arte. Si te preguntas por qué no simplemente tomé fotocaptura de la versión en inglés del libro, lo traducí, copié y pegué todo digitalmente, no lo hice por el simple hecho de que sería demasiado fácil, y porque necesitaba un reto ya que estaba aburrido y quería el libro en español latino, el cual no existe, cabe resaltar.
Espero que hayas disfrutado este audiolibro tanto como yo disfruté dibujarlo y escribirlo, y gracias de antemano por ver el vídeo. Hasta la próxima emisión, cambio y fuera.